Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos. mira el vacío del hombre, Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Cómo estás, maestra Olguita? Muy bien, maestra. Me da mucho gusto que estamos ya llegando al tiempo ordinario. Exactamente. Ya pasó la Pascua, llegó el Espíritu Santo, Pentecostés, y bueno, pues ya retomamos este tiempo litúrgico, el tiempo ordinario, que no por ser ordinario quiere decir que es X, ¿no? Sino que nos da la oportunidad de vivir el Evangelio en la vida cotidiana. Correcto. Y el próximo domingo, que está por llegar, pues celebramos el domingo de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, es una celebración especial dentro del tiempo litúrgico ordinario, pero el domingo, pues nos da la oportunidad de pensar qué tanto le hacemos caso a la Santísima Trinidad. Sí, que tanto la tenemos realmente como unida en un Dios, ¿no? Porque Así luego es. es como que nada le rezamos al Espíritu o le rezamos Sobre todo a Jesús, ¿no? ¿no? Hay muchos que dicen... Y siento que luego no entendemos que hay una comunión ahí. Exacto. Y ya los tres. Tres les habla. personas en un solo Dios. Sí. Un solo Dios en tres personas. Pero bueno, y pues tomamos las lecturas de este próximo domingo. ¿Y qué te parece que nos vamos al primer paso, que es? La lectura. Y tomamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, los versículos del 12 al 15. Correcto. Adelante, por favor. Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los llevará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y a ustedes se los anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que tomará de lo mío y a ustedes se lo anunciará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es... La meditación. Y pues tomamos como apoyo la primera lectura, en esta ocasión es de Proverbios, en el capítulo 8, los versículos del 22 al 31. Correcto, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, esta es una parte como interesante del libro de Proverbios. Sí. Porque propiamente el libro de Proverbios está lleno de refranes, ¿no? Claro. Y los refranes como que son siempre chiquitos, en el sentido de que es un renglón. En la Biblia por lo general le llaman hemistiquios, que es como la primera parte del verso y luego la segunda parte del verso. Entonces casi siempre son 2 hemistiquios, o sea, 2 rengloncitos. Sí. Y entonces nos encontramos en una sección, ¿no? Que es propiamente todo lo voy a decir de esta manera porque es así, es todo un poema, ¿no? Claro. ¿Te das cuenta? Entonces estamos en una ya propiamente de la parte última de ese poema, ¿no? Y entonces el poema ¿a qué está dedicado? Está dedicado a uno de los temas de la literatura de los proverbios, en el sentido de la literatura sapiencial, que es precisamente la sabiduría, ¿no? Sí. Entonces, por eso fíjate cómo empieza el texto, ¿no? Versículo 22. Soy la primicia de las obras de Dios, Él me creó antes que todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces si tú pones en tu mente sabiduría, pues haz de cuenta que se entiende, creo Claro. yo, mejor, ¿no? Porque al principio uno dice, ¿de qué está hablando? Pues eso, está hablando de la sabiduría, ¿no? Sí, Entonces, claro. El versículo 23, por ejemplo, dice, desde siempre, desde la antigüedad, antes de que la tierra llegara a existir, cuando fui engendrada no había océanos ni caudalosos ríos,
yo había sido engendrada antes que las montañas y que las colinas. Ya Claro. me voy a parar porque si no lo voy a leer. Y entonces Ajá. hace referencia a la sabiduría. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es la pregunta es, ¿por qué poner esto un día en que se celebra la Santísima Trinidad? Y desde ahí nos permite empezar a ver el texto del Nuevo Testamento, ¿no? Sí, Entonces, haz de cuenta que en el Antiguo Testamento, pues la sabiduría era en ese sentido una de las criaturas, diríamos nosotros, de Dios. Haz de cuenta, está en ese sentido la describen siempre con características humanas, ¿no? Claro. Es una mujer, ¿no? Pero haz de cuenta que ahí, en ese sentido, es como, lo voy a poner de esta manera, es como la prehistoria, Ujú. haz de cuenta, de lo que va a ser en el Evangelio de Juan, el Logos. Sí. Entonces es la idea de la sabiduría que se va a ir como enriqueciendo, haz de cuenta, y pues llegado el momento, la idea se va a ir purificando, Claro. ¿no? Y entonces se va a identificar con el Logos, ¿no? Sí. Que en el Evangelio de Juan, el Logos pues va a ser el Señor Jesús, ¿no? Claro. Entonces, si tú te fijas, el texto que leemos, que ya se me olvidó dónde está, el texto que leemos en el libro de Juan, Ujú. haz de cuenta que estamos, una vez más, nos regresan, haz de cuenta, a los discursos de la despedida de Jesús, Sí, ¿no? sí. O sea, en teoría esto ya pasó, ¿no? Pero porque acabamos de salir de la Pascua, ¿no? Sí, Pero, claro. entonces, lo que está haciendo Jesús, propiamente hablando, si tú te fijas, más o menos desde el versículo, es el capítulo 16, pero desde el versículo 4, Ujú. Jesús propiamente está hablando ya del famoso Paráclito o del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, haz de cuenta que él está anunciando, ¿no? Ahí lo vemos en el versículo 13, por ejemplo, pero cuando él venga, Ujú. el Espíritu de la verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tendríamos que meditar o ir hacia allá, ¿no? Ujú. Es propiamente hablando cómo en este texto ya se nos habla de la Santísima Trinidad. Exacto, si sí, tú te sí. fijas, ¿no? Porque Sí. se nos habla del Padre, se nos habla del Espíritu Santo, ¿no? Y pues obviamente se nos habla de Jesús, porque también es incluso el que está hablando. Está hablando, claro. Y está en Haciendo ese sentido, referencia de él haciendo mismo. referencia de él mismo, del Espíritu Santo y del Padre, ¿no? Claro. Entonces creo que es un texto muy interesante, de cierta manera un poco complicado, pero es complicado por el lenguaje que usa Sí. Juan, Sí. ¿no? Porque no, por ejemplo, viene una de las palabras que como que a todos los cristianos, creo yo, nos hace bolas, porque dice, Él me glorificará, ¿no? Porque tomará de lo mío, y uno se debería de quedar pensando, ¿qué significa eso? Él me glorificará, ¿no? Entonces, una de las pistas es que glorificar también significa manifestar, Claro. ¿no? Por ejemplo, recordar en este mismo evangelio el milagro del ciego, ¿no? Sí, Cuando claro. le preguntan, ¿no? Que por qué nació ciego, si por culpa de sus papás ¿Quién o por pecó? él mismo, ¿quién pecó? Ujú. Jesús dice, ninguna de esas nació para gloria de Dios. Claro. Y en ese sentido, la curación de ese ciego manifiesta a Dios. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Entonces, por eso, haz de cuenta, muy bonito el versículo 14, porque dice, Él me glorificará. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Él Lo va a manifestar. lo va a manifestar. Claro, Haz que de no se va a cuenta, quedar en el olvido. no se va a quedar en olvido y va a estar, por lo tanto, ahí con ellos, Claro. ¿no? Y de ahí que reciba el nombre de Espíritu de la verdad, ¿no? Claro, Te lo claro. dice ahí, el Espíritu de la verdad los llevará a toda la verdad, Ujú. ¿no? Porque Claro. no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que también oye en el seno de Claro. la Trinidad. Y hace referencia a la sabiduría porque dice, tengo Sí. muchas cosas que decirle, pero ahora no pueden comprenderlas. O sea, es como el don primero Sí. para Ajá. poder ir desmenuzando el misterio en la medida de las posibilidades Sí, de la Trinidad, exactamente. ¿no? O sea, Sí. y esto nos da pie porque entonces necesitamos abrir el entendimiento Ujú. y pedirle al Espíritu Santo, que está todavía reciente, Ujú. Pentecostés, que nos conceda el don de la sabiduría Ujú. para poder conocer las cosas de Dios y principalmente este misterio de la Santísima Trinidad, Ujú. para no dejar en el olvido, por ejemplo, al Espíritu Santo, que es el gran desconocido, Ujú. o para no dejar en el olvido a la Dios Padre, que pues pocas personas hacen referencia a él. Jesús más visible, pues Ujú. es el más solicitado, ¿no? Ujú. Sí. Ujú.
porque humanamente necesitamos referencias Sí, gráficas, es una imagen, ¿no? ¿no? Sí, entonces es más fácil. sí. Pero pues recordar que es un solo Dios en 3 personas, que a las 3 nos podemos acercar Correcto. y que una procede de la otra y tienen la misma dignidad, el mismo nivel y las mismas capacidades, ¿no? Sí, Es Dios, Sí, ¿no? No dejarlos ahí en el olvido. Yo creo que podemos quedarnos meditando en esto, que tanto de verdad tenemos presente la Santísima Trinidad, y se vale tener algún favorito, vamos, o sea, sí se vale, hay quien se acomoda más con uno o con otro, pero pues ¿qué tanto? sí. De O sea, en ese sentido es como, para mí, vaya, es realmente no cortarlos, o sea, Exacto. no están solos, separados, cada uno Sí, por sí, su sí. lado, no, sino que precisamente son la gran comunidad, haz de cuenta. Exacto, Entonces, la por gran eso el comunidad. Espíritu manifiesta tanto al Hijo como al Padre, ¿no? Sí, sí, Creo yo la que verdad. eso es como también entenderlo y pensarlo, ¿no? El modelo de comunión Ajá. y de comunicación, Correcto. ¿no? Ujú. Bueno, maestra, pues ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? ¿Qué es? La oración. Y bueno, pues tomamos como apoyo el Salmo, en esta ocasión el Salmo 8, que dice así: Qué admirable, Señor, es tu poder. Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta oportunidad que me brindas para escuchar tu voz en tu texto. Te pido, Señor, que me ayudes siempre a verte en comunidad y reflejar en mi vida esa misma comunidad. Amén. Amén. Gracias, Padre bueno, gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por manifestarte a nosotros, por permitirnos conocerlos. Ayúdanos, danos sabiduría para poder comprender ese misterio, y les pido que de manera particular nos concedan la gracia de comprender la comunión y la comunicación que existe entre ustedes para poderlo llevar a nuestros hermanos y ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es, La contemplación. sí, y tomamos la segunda lectura como apoyo, que en esta ocasión pues es de la carta a los Romanos, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 5. Maestra, ¿qué te dice? ¿En qué vas a poner tu contemplación el día de hoy? Fíjate que me voy a quedar con el versículo. Es que la verdad me quedaría con todo. Todo, ¿verdad? Lo sé. Pero algo en particular. Sí, ¿no? Bueno, me quedaría yo con el principio, que es el versículo 1, dice: así pues, ahora que Dios ya nos hizo justos en virtud de la fe, estamos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hablando en el sentido del tema De la Trinidad. de la Trinidad, nosotros ahí vemos propiamente la relación, ¿no? Claro. Que existe. A mí lo que me gusta de ese versículo es que no es nada más la relación que existe entre Dios y Cristo, sino la relación que también existe Para con nosotros. Claro. haz de cuenta, ¿no? Entonces, y luego también ya al final, el versículo 5 habla entonces del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Entonces por eso dice... Sería como el complemento. Ajá, entonces haz de cuenta
le voy a leer ¿Sí? desde el 5, nos dice, y nuestra esperanza no nos deja avergonzados. Y viene la parte Lo que me más gusta, lindo. dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado, ¿no? claro. Que es lo que celebramos el domingo El anterior, pasado, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido está como muy, o sea, lo que yo quiero que veas es la relación de la Trinidad para con nosotros. Con nosotros, Tú lo dijiste muy claro. bien, ¿no? Entonces Sí, coincido como que contigo. dice todo ahí. Sí, coincido. Nos permite contemplar que no es casualidad que haya 3 personas. Exactamente. Y cada una tiene lo suyo. Cada uno tiene lo suyo y su acción en el plan de salvación. Y para con Haz de los cuenta hombres, que ¿no? nosotros. Claro. Exactamente. Sí. ¿Y del Evangelio, maestra? Pues del Evangelio me voy a quedar yo, haz de cuenta, con... A mí me gusta mucho el versículo, es el versículo 12, Uh-huh. más bien es el 13, Ajá. que dice, pero cuando venga Él, y describe ya el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, los llevará a toda la verdad, ¿no? En la Biblia de Jerusalén dice, los guiará hacia la verdad completa, ¿no? Uh-huh. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder. Claro. Sí, sí. Y entonces es un momento también muy bonito porque está como explicándoles a los discípulos, ¿no? Que gracias al Espíritu, pues van a poder entender toda la acción, ¿no? de Cristo, Claro. como plan de Dios De también. Dios, claro. Sí, Qué me padre, coincido ¿no? contigo, pero, o sea, coincido Ujú, totalmente ujú, contigo. Y me ayuda mucho porque entonces hay cosas que a lo mejor no comprendo también, Sí, pero me da la confianza de que el Espíritu me las va a explicar, ¿no? Entonces, Ujú, a lo mejor no comprendo cosas, pero si confío ujú. y le pregunto al Espíritu Santo, pues entonces Exacto. me lo va, con esa sabiduría que viene de Dios, ¿no? Ujú. Y con los otros dones que da el Espíritu Santo, pues me lo va a explicar. Y sabes, es como una clave de esperanza, Sí. porque al final de cuentas, en este año del jubileo de la esperanza, ¿no? Este versículo me da esperanza, porque a lo mejor si voy caminando yo sola, pues me pierdo, ¿no? Pero siempre está el Espíritu Santo que me va a ir explicando por qué Dios tiene pensado esto o lo otro, o por qué no me da esto o lo otro para mi vida, ¿no? Entonces, me da esperanza, Sí. ¿no? Maestra, y esto nos tiene que llevar a acciones súper concretas. ¿Cuál va a ser tu acción esta semana? Esta semana, creo que todo el mundo lo hacemos, pero lo hacemos ya como muy robotizado, Ajá. muy sin falta de sentido, ¿no? Sí, sí. Pero todos, creo yo, o al menos la inmensa mayoría de los cristianos católicos, Ajá. empezamos todo en el nombre del Padre, del Hijo Sí. y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, mi propósito es hacer consciente y hacerla así grandota despacio, ¿no? Esa oración, ¿no? O sea, asignarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aparte, o sea, lo que quiero yo como sentir neta es que todo se hace en nombre de la Santísima Trinidad. Sí, exacto, ¿no? exacto. Entonces, desde ahí, entender o santificar mis acciones. Y pensamientos y sentimientos, Todo. etcétera. Sí, coincido. Me gusta tu acción, me suma la tuya. Y también... Se la presto. Gracias. Y también esta parte de ofrecer y pedirle la protección a la Santísima Trinidad de todos los proyectos que hagamos esta semana, de todas las relaciones que tengamos esta semana, de todo lo que Dios vaya presentando en nuestro camino esta semana. Sí. Es que si no confiamos en que viene de la Trinidad, pues entonces vana sería nuestra fe. Y se vale preguntar específicamente a Dios, discernir bajo el influjo de la Santísima Trinidad si lo que se presenta viene de Dios o si es pues el espíritu del mundo y entonces no hacer caso. En el nombre de la Trinidad, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como dices, dejar de hacerlo mecánicamente. Sí, exacto. ¿No? Nos acostumbramos. Sí, ¿no? Y creo que es un buen momento para dejar de hacerlo mecánicamente. Sí, hacerlo consciente y además que salga del corazón. Ajá. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Está bien. Sí, maestra, estoy de acuerdo contigo. Muy Pues bien. muy bien, maestra, muchas gracias. Qué cosa tan linda. La verdad es que Dios nos regala esta oportunidad de acercarnos a Él en sus tres personas. Y bueno, pues ruego a Dios que tanto los que nos acompañan de manera digital como a nosotros, ¿no?, nos conceda la gracia de que el próximo domingo, el domingo de la Santísima Trinidad, nos conceda la gracia de sentir a la Trinidad y que en las lecturas podamos descubrir su presencia y bueno, pues que podamos vivir esta próxima misa desde el fondo del corazón. Maestra, muchas gracias. A usted, maestra. Muchas Siempre. gracias a quienes nos acompañan. Muchas bendiciones y si Dios quiere, nos vemos La semana que la viene. próxima. Hasta la próxima. Sí. Bendiciones. No.